Hola, muy buenos días. Son las 9 de la mañana. Estamos caminando aquí rumbo a las lagunas de Siecha en el departamento de Cundinamarca, en el Parque Nacional Natural Chingaza. Vengo acompañado de Daniel Díaz y de Jimena Galindo, mis compañeros de la clase bioinformática. Esta salida nos plantea unos retos físicos y bueno, todavía nos falta caminar bastante. Daniel nos va a contar qué transporte hemos cogido y cuánto nos ha costado hasta el momento. Pues primero cogimos una flota en Bogotá de aproximadamente en la calle 72 con avenida, sí, con avenida Caracas. De allá cogimos una flota que nos llevó directamente hasta el municipio de Huasca. El costo del pasaje es por persona 6.000 pesos. De allá de Huasca existe la opción de uno venirse directamente hasta pie o coger otro transporte, otra mini flota que nos deja aquí a unos cuantos metros atrás, con valor de 4.000 pesos. Y aquí sí nos toca llegar hasta al puesto de entrada al parque a pie. Entonces más o menos con eso, en transporte ya se nos han ido 10.000 pesos. Sí, exactamente 12.000 pesos por persona, ¿no? Sí, aproximadamente. En este momento el clima está un poco nublado, están cayendo goticas, no muchas, pero sí las suficientes para refrescar un poco la caminada. Siempre es un poco empinado, pero bueno, ahí vamos caminando. ¿Expectativas sobre esta visita al parque? Tengo expectativas de que me encuentre un poco más con la naturaleza. Ya en este momento se siente el aire diferente, sin smog. Y, y ver esos, tengo expectativa por ver esos paisajes, por ver las lagunas de Siecha y por la caminata que básicamente tenemos programado que sea más o menos de 2 horas. ¿Qué expectativas tiene mi compañero Daniel? Señor, pues expectativas, pues conocer lugares nuevos, conocer la naturaleza, Vale. vivir una nueva experiencia, cambiar el día a día, cambiar la ciudad por estos climas. La compañera Jimena. Realmente queremos pues dejar ver cómo nos sorprende siempre la naturaleza, conocer, como dicen mis compañeros, saber qué es esto que se esconde detrás del Parque Nacional Natural Chingaza y poder documentar un poco al respecto. Vale. Como Es que no es fácil. primera enseñanza, podemos tener que deberíamos salir más seguido y más frecuente a estos parques, ¿no? Son, si no estoy mal, 22 parques nacionales naturales. Este es uno nada más. Y hoy vamos a conocer nada más un pequeño porcentaje. Deberíamos tener estas salidas y estos encuentros naturales mucho más seguido. Y sin necesidad de un motivo, sino simplemente valorar nuestros recursos hídricos, naturales, de flora y fauna. Respecto a la historia que encontramos del Parque Nacional Natural Chingaza, se refiere a que las reliquias del Parque Nacional fueron declaradas como tal en mayo de 1977 por el antiguo Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, conocido como INDEREN. Este instituto funcionaba como una agencia para los recursos naturales de Colombia, creada por el decreto 2420 de 1968. Allí se reglamentan las conductas de las políticas de agricultura y consolidación de organismos ambientales. Este instituto tendría como tal a cargo la reglamentación, administración, conservación y fomento de los recursos naturales del país, principalmente en aspectos de pesca y
aguas superficiales y subterráneas, suelos, bosques, fauna y flora silvestre, parques nacionales, ollas hidrográficas, reservas naturales, sabanas comunales y praderas nacionales, implementando así una política nacional ambiental y el desarrollo verde en Colombia. El Parque Natural Nacional Chingaza fue aprobado por la resolución 154 del 6 de junio de 1977, que se basó principalmente en un acuerdo que fue el 0015 del mismo año, que reza, por el cual se reserva, alinda y declara como Parque Nacional Natural un área ubicado entre los departamentos de Cundinamarca y del Meta, los decretos 2822 y 2811 de 1974, el 0133 de 1973, el 76, perdón, el 0622 de 1977, en donde se relacionan temas de recursos naturales renovables y de protección del medio ambiente. Establecimientos de los tipos de áreas que integran el sistema de parques naturales y las funciones de INDEREMA, que es este Instituto Nacional de Parques Naturales. La resolución determina conservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas de los complejos geomórficos, manifestaciones históricas y culturales de todas las tribus que han pasado por este lugar, ¿no? Con fines científicos, educativos, recreativos, estéticos y de investigación. Posteriormente, en el año de 1978, se modificó el páramo. El páramo sufrió una ampliación de 374 hectáreas que solían pertenecer al páramo Mangón Grande. Después, en el año de 1978, con la resolución 550, se determinó otra ampliación del parque en 26.226 hectáreas, por lo cual se marcaron nuevos límites del terreno. Y en el año 2003, bajo la resolución 730, se ordenó declarar en ordenación las cuencas hídricas que abastecen el sistema de acueducto Chingaza y al sistema de acueducto de alcantarillado Bogotá. O sea que el sistema de agua del páramo se unió al sistema de alcantarillado y de acueducto de Bogotá. Y las consideraciones que se deben tener en cuenta. Continuando con la historia, en la resolución 030 del 2007 se determina que se debe adoptar el plan de manejo del parque por los componentes de diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción, y que dicho plan tiene vigencia de 5 años. En ese mismo año, bajo la resolución 0219, se realiza la definición y se dan las características de caudales ecológicos en el parque. Ya en el año 2010 se da un cierre temporal del parque bajo la resolución número 005, esto por medidas de prevención y control hasta que el IDEAM, el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales, certificará la normalización de las condiciones climatológicas. 2 meses después, en marzo, se realiza la apertura de algunos sectores del parque bajo condiciones definidas por el IDEAM, esto bajo la resolución 0066. Y en junio se autoriza la apertura al público con la resolución 099. En el 2016 se excluye al parque de las tarifas generales para los parques naturales de los servicios complementarios de alojamiento y camping, dando la concesión de dichas tarifas al operador Corpo Chingaza, una corporación de ecoturismo comunitario que aún rige en la actualidad. El año pasado se adopta el nuevo plan de manejo del parque, el cual se constituye como el principal instrumento de planificación para el desarrollo, conservación, protección, uso y manejo del área protegida bajo los linderos del parque. El Parque Natural Nacional Chingaza está ubicado en la cordillera oriental de los Andes colombianos, al noreste de Bogotá, y abarca 76.600 hectáreas de superficie aproximada. Está dentro de las jurisdicciones municipales de Fome, Quechoachí, Chalá, Medina, La Calera, Guasca, Junín en el departamento de Cundinamarca y de Restrepo, San Juanito, Comaral y El Calvario en el departamento del Meta.
La hidrografía del parque nos muestra que el 99% del área total del parque se encuentra en la cuenca del río Orinoco, en las cuencas altas de los ríos Blanco y Negro Guatiquia, Guacavia, Gazaunta, Gazamumo, Umea y Guavio, y el 1% en la cuenca del río Magdalena, representado por la cabecera de la quebrada San Lorenzo, en el municipio de La Calera, afluente del río Teusaca y cabeceras del río Siecha en el municipio de Huasca, que llegan a los ríos Bogotá, Siecha y Tominé en la hoya del Magdalena. La fauna y flora que podemos encontrar aquí en el Parque Nacional Chingaza. Como podemos ver, esta es zona de páramo. Aquí la planta predominante es el frailejón y morales. Son estas plantas. También podemos ver que hay una cantidad de musgo. Aproximadamente en el parque, en todo el parque podemos encontrar aproximadamente más de 40 especies de musgo. Y también en el parque existen varias especies de animales que viven en este parque, como son el oso andino, también como el venado blanco, y también sobre todo lo que más abunda es una gran cantidad de aves. Una de las especies de aves, la más famosa, la más conocida es el cóndor. Como podemos apreciar por las condiciones climáticas, no nos ha sido posible avistar estas especies de animales. Pero sí podemos apreciar todo el paisaje y toda la planta, sobre todo el frailejón, que es bastante abundante, tanto aquí como allá en las montañas, ya que en este sector del parque, sobre todo aquí, es bastante páramo. Este ecosistema favorable para frailejones.
El Parque Natural Nacional Chingaza cuenta con 6 senderos habilitados para ecoturismo. En ellos se permiten las actividades de fotografía, senderismo, avistamiento de fauna y flora y contemplación del paisaje. El sendero Las Cuchillas de Siecha requiere la compañía de un guía comunitario. En este sendero se pueden contemplar la magia del páramo en su totalidad junto a 3 lagunas de origen glacial. La distancia del sendero 7.4 kilómetros, la duración del recorrido 5 horas, la capacidad es de 40 personas por día, el horario de visita de 8 a.m. a 12:30 meridiano y su dificultad es alta. Otro de los senderos, Lagunas de Huitrago, se destaca por la existencia de frailejones únicos y la belleza de las lagunas de Huitrago, 2 lagunas que toman rumbos diferentes, una va hacia el Orinoco y la otra hacia el Magdalena. La distancia del sendero es de 5.2 kilómetros, la duración del recorrido es de 2 horas y media, la capacidad es de 40 personas por día, su horario de visita es de 8 a 12:30 y su dificultad es baja. El sendero Laguna Seca tiene como principales atractivos la Laguna Verde y la Laguna Seca, donde nace el río Chuza. Una parte de estas aguas proveen a la ciudad de Bogotá y otra parte corre hasta el Orinoco. La distancia del sendero es de 1.85 kilómetros, la duración del recorrido es de 1 hora, la capacidad 40 personas por día, el horario de visita es de 8 a.m. a 1 p.m. y su dificultad es baja. El sendero Suacie, sector Monterredondo, requiere la compañía de un guía comunitario. Se encuentran en él bosques andinos y páramos majestuosos de sonidos y formas en los que habita el oso andino. Antecede una espectacular vista al embalse de Chuza. La distancia del sendero 1.3 kilómetros, la duración del recorrido 1 hora y 30 minutos, la capacidad es de 80 personas por día, el horario de visita de 8 a.m. a 12:30 y la dificultad intermedia. El sendero Las Plantas del Camino o Laguna de Chingaza tiene una importancia histórico-cultural muy alta. Esta hace parte de la ruta que usaron los sacerdotes para evangelizar y fundar pueblos de la región. La distancia del sendero es de 4.5 kilómetros, la duración del recorrido es de 2 horas y media, la capacidad es de 40 personas por día, el horario de visita es de 8 a.m. a 2 p.m. y su dificultad es baja. El sendero Lagunas de Siecha, que tiene su ingreso por el municipio de Huasca, se compone de territorios sagrados donde peregrinaban los muiscas en homenaje al agua. Desde aquí, siguiendo al sol, planearon la ubicación de varios municipios. La distancia del sendero es de 5.18 kilómetros, la duración del recorrido es de 3 horas y media, la capacidad es de 60 personas por día, el horario de visita es de 8 a 12:30 y la dificultad es intermedia. El Parque Natural Nacional Chingaza está ubicado en la cordillera oriental de los Andes colombianos, al noreste de Bogotá, y abarca 76.600 hectáreas de superficie aproximada. Está dentro de las jurisdicciones municipales de Fome, Quechoachí, Chalá, Medina, La Calera, Huasca, Junín en el departamento de Cundinamarca y de Restrepo, San Juanito, Comaral y El Calvario en el departamento del Meta. El parque se extiende entre las lagunas de Siecha, la laguna de Chingaza y el embalse de Chuza. Las lagunas de Siecha, están ubicadas en el sector norte del parque, en jurisdicción del municipio de Huasca, Cundinamarca. Este es un conjunto de 3 lagunas y varias lagunitas de origen glacial rodeadas por una escarpada formación montañosa conocida con el nombre de Cuchillas de Siecha, la cual alcanza su máxima altura a los 3.750 metros sobre el nivel del mar. En este momento ha bajado un poco la lluvia. Estamos acá justo en el bosque de niebla, así lo llamaron los españoles porque en todo momento es nublado. Sin embargo, al fondo, si lo podemos observar, está la primera de las lagunas que nos prometieron al inicio de la caminata, que se podían observar si estaba un poco despejado. Entonces esta es una de las más chiquitas y forma parte del recurso hídrico de las lagunas de Siecha, que traduce. Siecha, entre sus orígenes y traducción pues, de los muiscas, significa Sie por un lado como agua y Cha, varón o guardián. Por ende, estas son el guardián del agua. La siguiente, la laguna de Chingaza, es la laguna más grande del parque. Esta tiene una superficie de 88 hectáreas. Se encuentra en el sector suroccidental a 3.250 metros sobre el nivel del mar, en la base de las serranías de los Órganos, la cual cuenta con el Cerro de San Luis, el más alto del parque.
Finalmente, el embalse de Chuza está localizado en la misma vertiente de la laguna de Chingaza a una altura de 2.990 metros sobre el nivel del mar en la cuenca del río Chuza, tributario del río Guatique. Esta abarca un área embalsada de 537 hectáreas y un volumen máximo de 202 millones de metros cúbicos. Bien, aquí tenemos este mapa del Parque Natural Chingaza. Este mapa lo podemos encontrar en la página de los parques naturales de Colombia. El parque está dividido principalmente en dos zonas, la zona primitiva y la zona histórico-cultural. La zona histórico-cultural es principalmente en donde encontramos los senderos en los que se puede hacer turismo y caminatas. Es principalmente esta zona que comprende entre Siecha y La Paila, principalmente donde encontramos las lagunas de Chingaza y las lagunas de Buitrago. Entonces, en esta zona histórico-cultural hay 6 senderos disponibles los cuales podemos recorrer, que son el sendero de Lagunas de Siecha, el sendero de Cuchillas, el sendero de Lagunas de Buitrago, el sendero de Laguna Seca, el sendero Suazi y el sendero en las plantas. Aquí más o menos podemos ver dónde se ubica cada uno de los senderos. Este es otro mapa que también podemos encontrar en la página de los parques naturales. Para nuestro caso, este mapa se centra en el sendero de las lagunas de Siecha. Pero también podemos encontrar mapas como estos centrándose en cada uno, en un sendero en específico. Aparte de estos 6 senderos, el resto que encontramos en el mapa es lo que se denomina como la zona primitiva. La zona primitiva también se divide se clasifica en dos tipos de zonas: la zona intangible y la zona de recuperación natural. Entonces, esta sección de la zona intangible viene más o menos orientadas a implementar acciones que aporten al conocimiento del área de la funcionalidad ecosistémica y a áreas de investigación. O sea que esta zona, esta parte no está, estos senderos no están abiertos al público en general. Estos senderos son más o menos como equipos de investigaciones y expediciones científicas, ya con el previo permiso del parque. Esta es la zona intangible, y la zona de recuperación natural es la zona en donde no se recomienda o no se permite que entre actividad humana, ya que es la zona que está destinada específicamente a la reserva natural, a los animales. Entonces, la idea es que esos ecosistemas no sean alterados por actividad humana. Entonces, para el público en general solamente está permitido la entrada a través de los senderos que mencioné anteriormente. Y para algunos casos, como expediciones científicas, se permite la entrada a la zona intangible, que estos otros senderos que vemos aquí, con Caño Hondo y Cerro La Popa. Y el resto de la zona está totalmente restringido que entren civiles, sí, solamente está permitido el ingreso al parque por los senderos permitidos, que son principalmente los. Eso que se ve allá al fondo, eso que se ve allá al fondo es la cabaña de entrada.
Allí nos hicieron el recibimiento y la inducción sobre el parque. Entonces ya hemos subido considerablemente a alguna altura. Estamos acá a 500 metros, ya hemos subido 500 metros. Vamos a coger por el camino hacia estas cuchillas que están atrás. Es un camino mucho más empinado, pero encontraremos allí el mirador. La otra opción en este momento es este camino que está allí abajo, que nos lleva por otro sendero un poco más plano. ¿Cómo la han pasado, compañeros? ¿Qué tal les ha parecido? El clima está un poco complejo, ¿no? Lavados y la altitud. Este clima. Todo a mí me ha dado duro este clima. Podemos decir que la naturaleza sí nos ha sorprendido. Nos hemos encontrado con especies, cosas muy bonitas, frailejones muy grandes que antes no habíamos visto. Y pues sí, el clima es un poco pesado, pero es posible. Sí, vemos acá una extensión grandísima de terreno, toda llena de frailejones. Minutos atrás estábamos leyendo uno de los anuncios donde hablaba que la palabra frailejón fue dada por los españoles cuando vinieron a colonizar estas tierras y en la neblina parecía que una figura de un fraile. Entonces ese es el nombre acuñado a estas plantas. Vamos a seguir subiendo por esta colina y más adelante vamos a encontrar el mirador donde podemos ver las lagunas. Las dos lagunas, una muy pequeña de ellas, creo que no la vamos a ver por lo nublado que está, por lo nublado, perdón, que está. Lo silvestre. La diversidad, garantía del futuro. Los territorios silvestres garantizan continuidad a especies cuya historia se remonta a millones de años y que de otra manera desaparecerían. Estas especies, antaño consideradas inútiles como monte o maleza, contribuyen a regular el clima y producir agua y a controlar algunas plagas de nuestra agricultura. Forman parte de la memoria de nuestras regiones y nos enlazan con los antepasados, quienes también disfrutaron de este paisaje. En este momento ha bajado un poco la lluvia. Estamos acá justo en el bosque de niebla, así lo llamaron los españoles porque en todo momento es nublado. Sin embargo, al fondo, si lo podemos observar, está la primera de las lagunas que nos prometieron al inicio de la caminata, que se podían observar si estaba un poco despejado. Entonces esta es una de las más chiquitas y forma parte del recurso hídrico de las lagunas de Ciecha, que traduce. Ciecha, entre sus orígenes y traducción pues, de los muiscas, significa cie por un lado como agua y cha, varón o guardián. Por ende, estas son el guardián del agua. De este páramo podemos destacar también que este páramo, de aquí proviene la principal fuente de agua para Bogotá. De aquí más o menos aproximadamente sale como el 80% del recurso hídrico que abastece el acueducto de la ciudad, junto con el páramo de Sumapaz. Sin embargo, este páramo es muchas veces más pequeño que Sumapaz y sin embargo, debido a la gran variedad de musgo y de plantas, absorbe grandes cantidades de agua.
Chao.